que el retorno del brujo es el retorno del hombre completo, libre de dogmas, atento a los símbolos y activo en la materia. Esa definición. Perfecto. Sí, está muy bien también. Y como dice aquí, patrones comunes, nuestra civilización, como cualquier civilización, es un complot. Es decir, realmente es así, ¿no? Ese complot lo que nos hace es caparnos, encarcelarnos, perceptivamente, domesticarnos, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer. Tampoco se trata de despreciar, ¿no? Yo creo que es un regalo la vida, creo que es un regalo estar aquí en la tierra, con la naturaleza, porque es parte de todo, pero lo que sí es cierto es que no hay nada que hacer. Desde mi punto de vista, en el sistema, en estos sistemas, no hay un cambio. Es increíble cómo, pasan las cosas que suceden, las cosas que suceden, cómo se cambia de una política a otra, y todo, poca gente con mucho poder, con mucho dinero, gente pasándolo. En fin, es algo que aquí, desde mi punto de vista, en este sentido, no hay nada que hacer. Entonces, el principio del retorno de los brujos, el retornar a esa posibilidad, cada quien que retorne en sí mismo, y ya seguro, bueno, que los hay, nunca han dejado de haberlos, ¿no? En la humanidad nunca han dejado de haber brujos, sí que lo hay más silenciados, más escondidos, de diferentes formas, según su cometido, pero para mí el principio de lo que estamos tratando es la salida de esta forma de vida que lleva la humanidad actualmente. No hay nada que hacer aquí ahora, no hay un cambio de nada, ¿no? Entonces, es ver un poquito qué significa esto, cómo retornar esa parte mía mágica y la de cada quien en sí mismo. Una vez que sucede esto, se dan las conjunciones, porque lo que pasa en el sistema, lo que yo observo que sucede, es que todo existe, todo lo que se da existe, pero todo está manipulado. Es decir, cuando hablan del líder, cuando hablan del erudito, todo eso se da en la energía y en el universo, pero está manipulado humanamente. Entonces tenemos que acceder a un significado más impersonal, ¿no? De lo que significa todo lo que estamos viviendo. O sea, ha caído en una manipulación, ¿no? Entonces ver otra vez, a través ahora estamos hablando del lenguaje, a través del lenguaje, pero fundamentalmente, desde mi experiencia, la salida es a través del silencio, la salida de todo esto. Sí, el despertar es una rebelión silenciosa. Sí, es a través del silencio interno, a través de parar la descripción precisamente del mundo que estamos viendo y sosteniendo. Cuando miramos el mundo sin ningún tipo de pensamiento ni descripción, entonces paramos. Y al parar esta narrativa, sea cual sea, en el lugar que sea, tenemos la posibilidad de ver otra vez el mundo, la parte del corazón de todas las cosas, o lo sagrado del mundo, o lo mágico, o la energía que tiene todo, ¿no? Entonces, eso es, le llamaban el ver, pero si, como decíamos en el anterior programa, si no llegamos al ver, vamos, no sé, a través sencillamente de ese silencio, empezar a cultivarlo en uno mismo y empezar a frenar pues las definiciones que tenemos, los conceptos, damos por hecho, hemos aprendido de que las cosas son así y las hemos fijado sin darnos cuenta. Entonces el silencio es lo que nos hace otra vez que las cosas se dejen de estar fijas y que ellas mismas tengamos otra vez una comunicación con la naturaleza, con el mundo y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, hablando de la intuición, por eso me ha venido, es porque para mí el mito existe dentro nuestro.
dentro de nuestra intuición. Y son como mecanismos, son como vislumbres, ¿no? Cuando tú empiezas a ver todos estos mitos, que en vez de llamarlos mitos, los llamaríamos como herramientas que se han quedado ahí, son como, más que mitos. ¿Tú no crees que la mitología son eso, como un vislumbre de conocimiento de antiguo o algo que ha quedado ahí, más que como una mitología, ¿no? Se llama mito, es como una herramienta que nosotros podemos coger para ese despertar, no sé. Sí. Bueno, los dogmas, primero, no sé, para mí puede ser algo, una serie de pasos, una serie de normas sí, vamos a llamarle pasos, vamos a dejarlo en pasos, no me sale otra palabra, en los que a través de ellos, digamos, tú alcanzas un estado mejor en ti, ¿no? Pero lo que sucede, por ejemplo, yo creo que los dogmas, lo que no vale, o sea, no para todos tienen el mismo camino. Sí que son muy generales, ¿no? Pero no son igual para todos. Es decir, no puedo decir, es como si yo te dijera, esto es así y es así como se consigue. Y tienes que hacer esto, sentarte, tienes que estar en silencio. A lo mejor uno consigue el silencio de otra forma. Entonces, para mí los dogmas, no sé etimológicamente como el significado exacto cuál es, pero para mí ahora mismo significa como una serie de comportamientos, de pautas, de formas que se generalizan para que toda una comunidad o bueno, pues toda un grupo de gente, digamos, los siga para alcanzar una meta. Esa meta es ser mejor. Entonces, para mí no vale porque vale, pero hay que desecharlos también. Es decir, no es despreciarlos y entonces cualquier mecanismo de eso te puede servir, pero no a todos les sirve por igual, ¿no? Entonces, no hay dogmas, no hay nada fijo para alcanzar el silencio, sino cada quien tiene que ver su forma de meditar, ¿no? Por ejemplo, y vas a una escuela y te van a decir una forma de meditar y no es inválida, está bien, es posible, es buena, la puedes tomar y luego tú mismo tienes que ver pues si te vale o ver tu forma de llegar a ese silencio o de meditar o de mantener el silencio. Entonces los dogmas, por eso no, como decían un amigo ahí en México, lo que para uno es delito, para otro es deleite, ¿no? Me gusta formar figuras con las nubes, ¿no? Y para mí es real. Cada uno, pues puede ser que sea una pareidolia que digan, pues sí, pues si es una pareidolia, pues vale, pues esa carta para ti. Para mí están bonitas cuando las puedes formar. Eso. El mito estimula la imaginación, que la imaginación es creación. Sí, sí, y la imaginación es parte de lo mágico, ¿no? Yo creo, y es lo que tú dices que de pronto nos quieren, digamos, hacer desaparecer, ¿no? Esa parte mágica nuestra. Y pues según voy entendiendo, como decía antes, de la parte occidental, ¿no? Que esto parece ser, digamos, que dentro de nuestra modalidad de la época, de nuestra, vamos a poner historia, empezó a suceder de una forma más fuerte hace como 3 siglos, ¿no? Digamos, yo esto lo hablo un poco y lo voy observando, ¿no? Cuando pues surgió, digamos, toda esta corriente del protestantismo, que todo eso viene con lo que llamaron la ilustración, con lo que llamaron la ciencia o el cientificismo, y entonces empezaron digamos, a promover una narrativa de que solo existe lo que se puede comprobar empíricamente y lo demás no existe, solo existe la ciencia en el sentido de que, bueno, y luego también lo que llaman nihilismo, ¿no? Que no hay nada, no hay espíritu en las cosas, no hay corazón.
¿no? Ahora se habla del cambio climático y todo esto, pero se habla de una forma sin corazón, ¿no? O sea, como si todas las cosas sucedieran por sí solas, ¿no? Y, sin embargo, los chamanes pues, tienen una conversación con la naturaleza, ¿no? Si no llueve, pues entregan una ofrenda o intentan hacer un baile o intentan comunicarse con las nubes o intentan... Porque para ellos sí hay un ánimo, hay un ánima, hay una conexión y un lenguaje que precisamente ellos lo viven en directo. Entonces la imaginación es para mí parte de esa magia que nos quieren, cuando somos pequeñitos nos dicen, no, esto no existe, esto sí existe. Esto no, y el mundo, la vida, es en sí misteriosa y mágica. Nos quieren hacer que esto es algo muy hecho, muy evidente, y es así. Entonces, no, yo creo que es parte del misterio. La imaginación hay que usarla mucho para entrar en el conocimiento. Claro, es la herramienta para cruzar el umbral, por supuesto. O sea, yo si el silencio lo veo como una puerta, que llego ahí, o sea, sin esa imaginación para poder abrir ese mecanismo, entrar en esa puerta, es muy difícil. Sí, sí. Y luego también hay algo, es que me ha venido ahora y otras veces lo he querido decir, pero algo muy sencillo. Por ejemplo, hay relatos de, vamos a poner, periodistas, ¿no? Como ejemplo nuestro de personas de Occidente que se han ido, por ejemplo, a ceremonias, ¿no? Por ejemplo, con huicholes, ¿no? Y han ido anotando, pues ahora hacen un círculo, se ponen las mujeres, los hombres encienden el fuego, se ponen a bailar, han tomado la planta, han tomado el jicu y el peyote y se han acostado y yo qué sé, pues ya no han hecho nada más. Se han puesto como borrachos y ya está. Entonces, para ver esto, digamos, este periodista supuestamente tiene que tomar esa planta, tiene que meterse ahí, tiene que hacer eso para ver, o sea, para ver lo que ve, lo que no se puede desde el otro lado. Hay que, digamos, hay que saltar al vacío, ¿no? Hay que atreverse a ir a conectarse, ¿no? Con la tradición real. Y entonces esos son los ritos de iniciación que se han perdido también desde hace, pues quizá un tiempo, o sea, 3 siglos, 4 siglos, se han ido perdiendo. Y entonces son los ritos que nos hacían, digamos, que en nosotros aflorara el valor para acceder a ese otro estado nuestro, ¿no? Y bueno, es un poco porque teóricamente, intelectualmente, se pueden alcanzar muchísimas cosas y creo que también es una puerta muy válida, pero realmente hay que abrirla y pasar al otro lado. Y al otro lado, como dicen los mitos, no se puede entrar con el ego. No es posible, no se puede, es una energía que no puedes entrar. Y si entras, como hay algunos, salen mal parados, ¿no? Es algo realmente fuerte, ¿no? No se puede entrar con creencias, o sea, con creencias en el sentido de creer lo que eres, porque vas a averiguar no lo que crees que eres, sino lo que eres, ¿no? Bueno. Y le decías que no somos, yo te hablaba que nomás que era cuestión de un intento inflexible, y tú me has dicho que no somos brujos, que nosotros no somos, o sea, no sé a qué te referías. No hemos ido un poco por ahí. Bueno, sí, me refiero. No, sí, cuando habla de ese intento inflexible es como algo sostenido en el tiempo, es un acto que cuando se sostiene en el tiempo, digamos que consigue un poder. Y ese poder que consigue es algo que puedes usar luego para otras cosas. La energía que tú hablabas al principio, ¿no? Mantener esa energía. Ese ahorro de energía. Sí, porque es lo principal, ¿no? Parece ser, lo principal es la energía. Y eso todos podemos comprobarlo en nosotros mismos. Cuando tenemos mucha energía, estamos bien, pletóricos. Bueno, empiezan a suceder cosas que se llaman poder, o si quieres le llamas buena suerte. Sí, es una especie de
parece Sí. de buena suerte, ¿no? Pero no buena Todo, suerte. todo empieza a ir bien, ¿no? Todo empieza a ir... Bueno, a veces tiene dificultades y estás con mucha energía. O sea, te quiero decir, la buena suerte no es que todo te salga bien en el sentido personal, en el sentido que el pensamiento te va a decir, ¿no? Sino es un sentido más impersonal, ¿no? Pero se sabe, se ve. Pero tienes que, bueno, pues si la energía está de una forma difícil o de alguna manera, pues tendrás que, digamos, atravesarla así. Pero el ahorro de energía, que es para mí uno de los mayores, digamos, eso sí que dificultades, y bueno, uno de los mayores propósitos, porque ese ahorro de energía que estábamos usando en algo, hemos dicho al principio en sostener este consenso, en darle poder a la narrativa. Entonces, cuando esa energía vuelve a nosotros, esa propia energía nos va a ir indicando el camino. No es algo que nosotros podamos ahora acceder a eso, porque tenemos la energía que tenemos y vamos a acceder a lo que podamos acceder, ¿no? Sí, cuando hablamos de estas cosas, tampoco estamos hablando ya de espiritualismo ni cosas así. Lo digo porque a veces se malentienden todas estas cosas. Y en el libro del retorno de los brujos de Powers y Bernier, dice, hay una definición que yo la veo ahí como en el camino del centro, ¿no? En el camino del medio, que es muy buena, que dice, porque ya no somos ni espiritualistas, algo así, ni espiritualistas ni materialistas, ¿sabes? Dice, eso ya, para nosotros ya no tiene sentido. Ya. Sí, bueno, cuando hemos dicho que aquí ya no hay nada que hacer, me refiero que, o sea, sin despreciar nada, porque el mundo es bello, por más que quiera, no hayamos metido en una historia de hace mucho tiempo, como dice Juanjo, los misterios mayores llevan 2000 años ocultos, ¿no? Entonces, para mí es una forma de empezar a hablar de esto, ¿no? Es decir, que tenemos que tener, cuando digo que aquí no hay nada que hacer, de lo que estamos hablando es de poder acceder a otra posibilidad, ¿no? A percibir de forma diferente. Ya no vamos a cambiar el sistema ni político, ni religioso, ni vamos a pelearnos por palabras y por definiciones cuando se trata de verificar y de ver silenciosamente pues la vida. Es decir, si yo he estado con compañeros y compañeras en momentos bueno, muy bonitos, muy bellos, muy intensos, muy diferentes al pensamiento que tenemos hoy en día, y hemos estado sin hablarnos, mirando, quizás ellos miraban otros lugares de ese mismo infinito, pero estábamos mirando juntos. Entonces no había que decirnos, porque estábamos, digamos, contemplando algo silenciosamente, algo sagrado, algo poderoso, algo... Una atención sostenida. Sí, entonces luego sí, hablamos y nos comunicamos, pero no sentamos, no hacemos, pues yo qué sé, no vamos a hacer una iglesia de lo que hemos, porque ya paramos la energía, ¿no? Claro. Una iglesia es lo primero que se me ha ocurrido, un castillo, un no sé qué, digamos en referencia a lo que hemos vivido para dar ahora unos dogmas para llegar hasta aquí, porque yo he llegado así y el otro así, entonces estos son los dogmas para que lleguemos. No, no. En el mapa de la tradición hay hechos energéticos, están basados en hechos energéticos. Hechos energéticos quiere decir que ellos no pueden ir más allá. Han visto la energía tal cual fluye en el universo según ellos, que son, han traspasado lo que es la materia en agudizar su atención. Entonces han visto la luminosidad de las cosas, el corazón de las cosas, la luminosidad, ¿no? Eso, entonces ven, suceden, le llaman hechos energéticos. Y la tradición está compuesta en gran parte de esos hechos energéticos, que por eso son bastante comunes, pero también son diferentes. El cómo acceder a ellos, cada quien, por su naturaleza, sobre todo por su naturaleza, por su mito personal,
Nuestro mito personal es nuestro hecho energético, cómo hemos venido. Entonces hay una diferencia si eres un erudito, si eres un hombre de acción, si eres un hombre misterioso, si eres una mujer del norte, si eres una mujer del sur, y todo eso se conjunta, se han conjuntado muchas veces, pero no como quiere ellos, como quiero yo, como quiere el hombre, que es lo que sucede, sino como quiere el espíritu, como ellos leen, que se va dando esa estructura. Es algo más allá de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, abandonando esa historia del interés propio, ese rollo del poder, ese rollo, entonces empezamos a ver el mundo, a cambiar el valor, ¿no? El valor ya no tiene el dinero, no lo tiene. Tenemos que, no desear que, pero ponerlo en su lugar, ¿no? En uno mismo, que cuesta porque cuesta mucho. Mira cómo se llama, la Comunidad Económica Europea. O sea, alucino, ¿no? Cuando me di cuenta del nombre, Comunidad Económica Europea. O sea, está basada en una economía, todo el rollo, habla el periodismo, los estados, los gobiernos, el poder, por eso atacan unos a otros, porque tienen que defender la economía, porque yo no lo entiendo. O sea, no llego a entenderlo. Entiendo un poco lo que dicen, pero creo que la humanidad puede vivir de otra manera, ¿no? Podemos vivir con otros valores, ¿no? Que así viven muchas tribus y así han vivido y se dan en muchas tradiciones. Gran parte de las tradiciones, si son reales, son bonitas, son bellas, lo que hacen es poner el valor del corazón, el valor de la moral, el valor, otros valores, ¿no? Primero. Pero, bueno, ahí está un poco lo que estamos hablando, esa posibilidad real, aunque no lleguemos y aunque estemos donde estemos, pero real, de volver lo mágico, devolverle la magia a nosotros mismos y a la vida, ¿no? Estamos en ese intento inflexible. Sí, bueno, y bueno, viene lo de, ahí viene también lo de que siempre no recuerda de pararlo de la película, ¿no? Esa mecanicidad. La película, claro. Y parar esa mecanicidad, parar lo que es el acto mecánico ese de seguir para adelante tan mecánicamente, ¿no? Que además son actos totalmente sin conciencia, ¿no? El hablar, incluso el hablar ya, que debería ser tan consciente, ¿no? A la hora de hablar. Hablar, comer, ¿no? Odiar, creer. Además, es algo bastante doloroso, muy doloroso, cuando entra en otros estados de conciencia, en este caso sí, que ya a lo mejor, digamos, inducido o con el encuentro de una planta, ¿no? A la fuerza la planta te lleva a un estado, porque por eso se llaman plantas de poder, ¿no? Te lleva a un estado muy fuerte de conciencia. Son plantas que tienen su conciencia, su espíritu, su historia, y te llevan. Y tú no paras la película, porque entonces va a ser un poco doloroso, porque la película va a pararse por sí sola. Pero claro, si no nos hemos entrenado, si no la hemos borrado, si no somos fluidos, entonces pasamos al otro lado sin daño. Es algo maravilloso, algo mágico. Pero si no, puede ser muy doloroso porque se produce, bueno, un encuentro fuerte, ¿no? De ir al otro lado a la fuerza, porque tenemos esa potencia con ese encuentro, con este ritual, y a la misma vez no hemos parado la película, la película es todo lo que hemos grabado, todo lo que está grabado en nosotros, lo que llaman los brujos la historia personal. Por eso dicen de borrarla, porque cuando la borramos no se va a perder nada de la vida, está todo ahí, pero la borramos, entonces ya es algo maravilloso o muy fluido el poder acceder a otras posibilidades nuestras. Es como si siempre estuviéramos en una emisora de radio, en el mismo dial y de la misma forma y con la misma historia y la misma narración y la misma música. La rutina, venga, rutina. Entonces, lo que nos hace es cambiar y sintonizar otras frecuencias. Y claro, si eso lo tenemos ahí muy fijo y nos metemos una energía que nos va a hacer cambiar eso, pero eso está fijo,
puede ser muy doloroso. Entonces, esos son procesos dolorosos, pero también hay que vivirlos a veces, que son procesos en los que uno se va dando cuenta y va soltando con cariño, con amor, todo. No es despreciar nada. Bueno, es una manera de vaciar la mochila, ¿no? Es como uno de los primeros actos de libertad. Totalmente. Sí. Totalmente. Y a veces sucede físicamente. Sí, Cuando se para eso, cuando es físico. Hay muchos, vamos a llamarle ejercicios, formas, mecanismos para conseguir lo que ellos llamaban a veces saturar la mente, ¿no? Entonces satura la mente y se para. Entonces cuando se para te das cuenta de que has soltado una mochila como de 1000 kilos que llevabas encima. Y eso es muy físico y es muy agradable. Has soltado algo que te das cuenta y dices, pero ¿por qué llevo yo esto? No tiene sentido. Sí, en la atención, Powell decía también lo de que dice, la atención consciente es el verdadero alquímico, ¿no? Dice, observar sin juzgar, escuchar sin reaccionar y estar en el momento sin perderse. Y dice que en los obreros místicos como su padre, porque Powell se hablaba de su padre mucho en el libro, dice, había una atención meticulosa que convertía lo cotidiano en sagrado. O sea, claro. O sea mantener siempre esa atención ahí, en que todo sea sagrado. Eso lo hemos hablado muchas veces. Cómo me levanto, cómo voy a poner la mesa, cómo pongo la forma de vivir. Sí. Tiene que ser una forma coherente. Sí, el intento darnos cuenta y no se trata de ser santo ni nada, cada uno con su naturaleza, ¿no? Si eres un poquito más gamberro, si eres tal, pues yo qué sé, tienes que seguirte a ti, ¿no? No se trata de ir fingiendo, pero sí darte cuenta, darnos cuenta y una de las cosas más bonitas y más sencillas que he oído para poder tenerla en cuenta es no justificar nada ni condenarlo, ¿no? Entonces, ahí se produce entre medio ese ver, ¿no? Cuando no estás justificando ningún acto ni estás condenándolo, ahí el juicio, o sea, hay algo que también, algo en el medio que te hace empezar a ver de otra manera, ¿no? Porque tenemos mucho juicio, prejuicio y un montón de cosas. Es normal, las tenemos, hemos nacido así. Hay quien será más fluido y las tenga menos grabadas, y hay quien somos más densos, a lo mejor las tenemos muy, muy grabadas, y encima nosotros nos las hemos creído y la usamos y nos hacen reaccionar. Y entonces, para ver el fluir de la energía, como tú dices, te levantas, pues, ¿cómo está hoy la energía? Pues está simpática, parece que viene favorable, viene así, o viene, joder, un poco jodida, viene siniestra, viene que se me ha caído el vaso. Y cuando he ido a abrir esto, entonces ese tipo de actos tan sencillos nos dan una pista de cómo está la energía. Y no es para ti, es para todos. Por lo menos para los que andamos aquí. Y luego, si te das cuenta, pregunta lo que ha pasado uno. Pues yo me he ido a tal y, joder, qué mal. Pues yo me he ido a no sé qué y me ha ido regular. Y ya te das cuenta de que no eres tú. Y de pronto al día siguiente cambia y de pronto parece que... Entonces la energía no es buena ni mala, viene de una forma o de otra. Entonces uno se prepara para andar de una forma o de otra, ¿no? A mí me viene lo que muchas veces viene, me has dicho, hemos hablado también lo de estar presente. Estar presente es estar ni allí ni aquí, sino aquí, en el sitio, en tu centro, ¿no? Estar presente en cada momento. Que volvemos a decirlo, no es algo fácil, porque tienes que, pues eso, pues para la película, para estar presente, lo primero que tienes que detectar los automatismos, lo que tienes que detectar la película, porque si no, ya te levantas por la mañana y te levantas con la película, y es brutal, que si esto, sí, que si lo otro, que si no sé qué, que si... Yo conmigo mismo, Sí, sí. No estoy hablando de otra persona, que no sé qué, que no sé cuánto, que... Hostia, para, stop, ¿qué pasa? Recién levantado, ¿qué ataque es este tan sí, mental?
pues son cosas que con los años también pues uno va cambiando, ¿no? Y aprende, Sí. la edad también te serena, la serenidad, todo eso. Me acuerdo cuando vivía contigo, no sé, hace ya 10 años más, no sé cuánto, que estuve ahí un tiempo contigo en tu casa, te levantabas por la mañana, ¿no? Y Juanra ahí, en su silencio por la mañana, con sus cigarritos, Trojan sonando en el radio cassette, y yo me levantaba con toda la energía que soy. Y yo, Juanra, bla, 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 bla. Hermano, tranquilo, tío, hermano. Suave, Sí, suave, sí. Sí, no, pues son cosas que se van cultivando con los años. sí, Al final, sí, es cuestión de sí, ponerse. sí, y nos van a atrapar muchas veces, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, sí. Pero es darnos cuenta de nuestro, bueno, de nuestro comportamiento, fundamentalmente de acecharnos y luego poder soltar las cosas, porque queremos hacerlo todo y agarrar muchas cosas, ¿no? Mi trabajo, y es natural, por eso estamos inmersos en un sistema, bueno, difícil, pero estamos diciendo que la realidad es más grande que el sistema, ¿no? Y la magia es mucho más todavía. El sistema no es la realidad. El sistema es un sistema que nos absorbe todo, ¿no? Eso sí. Entonces el sistema está en nosotros. Y cuando me di cuenta de todo lo que sujeto, todo lo que necesito, y cuando empiezo a soltar lo que necesito y empiezo a soltar lo que sujeto, eso lo podemos hacer todo como ejercicio. Es decir, pues, deseo, no se trata de anular nada, sino se trata de soltar, ¿no? Deseo estar con esta mujer, deseo pues que me traten bien, deseo quedar bien y hablar bien. Entonces, de pronto, cuando ves todo eso, suelto todo eso, está ahí eso, pero lo suelto. Entonces mi movimiento es muy libre, mi movimiento es muy auténtico, mi movimiento es gracioso, no está condicionado por convencerte a ti de que yo soy guay, por gustarle a ella. Entonces es un ejercicio que podemos hacer todos, ver cómo yo me muevo y mis palabras y mis emociones, cómo son. Entonces, verse poco a poco puede dar miedo, pues sí, ¿no? Porque podemos ver partes de nosotros, bueno, que si decidimos vernos, pues que están, digamos, eh, bueno, muy oscuras, manipuladas, y hemos aceptado manipular también nosotros, ¿no? En cierta medida, más finamente, pero nos damos cuenta, entonces no es una forma auténtica de vivir. Entonces, observa, ¿me quiero vivir yo así? Pues no me apetece, ¿no? Entonces me hago inconsciente y vivo así, ¿no? No, pues intento. Entonces, eso son un tesoro, ¿no? El moverte así de libre y sabiendo que está ahí todo. Vale, yo deseo, joder, me encantaría, pero vale, voy a soltar el me encantaría. Voy a soltar hasta el deseo decía, no sé quién era, una bruja. Hasta para ser libre hay que soltar el deseo de ser libre, ¿no? Entonces empieza a moverse un movimiento gracioso que, como tú dices, empieza en la mañana, en la casa, fuera, y entonces empieza, y esa libertad pues te da gozo, Pues sí, va un poco a huevo y es un poco, ya entramos en otro, es como dar un paso más dentro de esta intento, charla, de este intento, de esta charla. de esta charla, de este intento. Bueno, en la brujería, en el más sentido de equilibrio y de chamanismo, en ese sentido, Juanra, Sí, esos mecanismos, esas cosas, esa sí. sensibilidad, esa... Sí, esos rituales, lo has dicho bien, o eso aquí en Occidente se llamaban iniciaciones, ¿no? Ritos, iniciaciones. Bueno, eso son mecanismos para acceder a pues para acceder a esos otros, iba a decir mundos, pero también mundos, desde luego, pero
para comunicarse, de nuevo, para que el que esté allí tenga la posibilidad, si todavía no, de ver aspectos de la realidad que estaban tapados por su cultura, por su enseñanza social y cultural. Entonces empieza a poder ver por sí mismo, sin que nadie le cuente nada. Al principio, por eso es un iniciado, porque allí, en ese rito, hay una serie de cosas aprendidas, que son las direcciones, por ejemplo, vamos a poner por caso, el sur, el norte, el poniente, el oriente, el centro, todo eso tiene un sentido energético, un sentido vivo, ¿no? Entonces, el chamán que está allí, o la chamana, él ya sabe, él se comunica en ese canto, en ese canto que él ha aprendido, en esa palabra, en ese canto, él se comunica pues vamos a poner, con un venado mágico, se comunica con una montaña, se comunica con el espíritu de algunas plantas, habla con ellos realmente. Y en ese canto hace un camino, es un camino también para acceder al propósito que le esté llevando en ese momento, o que el ritual le esté teniendo, y si es comunicarse con, vamos a poner, con este venado mágico que sabe que es antes de este tiempo, él ya sabe, y es un ser de corazón y de libertad, y va a venir y nos va a decir cómo está el asunto, y quién de ahí tiene que desprenderse de esta película todavía para poder ver, ¿no? Esto. Se trata de que todo el que esté ahí, en su naturaleza, en su grado y en su forma, pueda ver por sí mismo, pues yo lo llamo la familia, pueda ver al fuego, pueda oír al viento, o verlo incluso, o pueda ver a la tierra, a la madre, o a Coatlicue, en fin, o al mar, o al venado. Entonces pueda tener la enseñanza, el canto, y pueda aprender por sí mismo, tener un encuentro con esa parte nuestra, que es mucho más amplia que lo que nos quieren hacer creer, que llamarlo alma, espíritu. El alma está viva siempre, pero puede que esté oculta por nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, el alma de todas las cosas, el alma del mundo, que le llaman. Entonces, los rituales, fundamentalmente, son un paso hacia eso, ¿no? Son para eso, ¿no? No son para adorar en sí los rituales, ¿no? Rituales, cuando tú, imagínate que a lo mejor, yo conozco historias de que ya gente por sí sola, pues no necesita, o sea, se conecta con esto, ¿no? Su ritual es su movimiento, ya tiene esa conexión. Bueno, claro, es que el ritual debería ser día a día, participar, sembrar, trabajar. Eso sí. debería ser un acto muy cotidiano. Sí, pero en este caso más puntual sería eso. O ¿cómo se llama esto? De los ritos de Eleusis, ¿no? Que se sabe muy poco de ello, porque prometían tener secreto, y de verdad que no se sabe, no hay mucho que se sepa de lo que allí pasaba, ¿no? Sin duda alguna, esta mañana hablaba con Dani, y a la misma vez al Dani, el Carlos Castillejo, le enseñaba un libro. Yo he visto solamente la contraportada del libro, se llama La llave de la eternidad, me parece que se llama así. Y el libro va de que en todos los ritos del mundo, en todas las iniciaciones, se han usado las plantas. En todas. No quiere decir que sea obligatorio usar las plantas para acceder a otro mundo. No es el único camino. Pero sin duda alguna lo necesitamos a veces mucho, porque estamos muy anclados en esta percepción. Entonces necesitamos, es como si... De hecho, mira, yo voy a romper un mito y voy a decir algo muy hardcore aquí, pero
Hay pirámides, oráculos que eran tecnología avanzada totalmente. Se basaban en electricidad y en galvanoplastia, que la galvanoplastia es una técnica industrial de recubrimiento del cobre, de energía, que ellos ya, que eso ya estaba ahí. Y usaban la psicología energética. O sea, que no estamos hablando solamente ¿sabes? Que a veces le estamos dando ahí como las plantas. Sí, las plantas hay un mecanismo, pero que hay muchos mecanismos para salirse, para entrar ahí. Claro. Y qué más sano, qué más auténtico, ¿no? Que un Sí, por espíritu de eso una planta. yo lo digo, no lo digo para hacer apología, No, sí, sí, sí. pero sí lo digo para que se tenga en cuenta. Es como si, imagínate que tenemos una caja fuerte, ¿no? Con una bola de estas y dentro está el tesoro o lo que buscamos. Pues gran parte de nosotros vamos a tener que necesitar un martillo para romperla, tal. Quizás alguno muy fino pueda tener un oído y un algo especial y pueda oír la contraseña y pueda abrirla. Pero eso es un porcentaje muy pequeñito de la humanidad. Entonces no estoy haciendo apología, pero para acceder al otro, a esto, a veces necesitamos mover, sacudir mucho nuestra percepción. Y claro, sacudirla no así porque sí. Por eso están los rituales y la tradición, para hacerla con un mapa, con un cariño, con un corazón, con un propósito de libertad, ¿no? Con un propósito, bueno, si alguien quiere tirarle por otro lado y puede, yo qué sé, que lo haga, ¿no? Pero acceder a ciertas posibilidades hay que ser muy refinado, gracioso, libre, de corazón, desapegado, un buen navegante, una buena navegante, ¿sabes? Entonces puede uno, y sobre todo desde mi experiencia, la brújula de todo esto es el corazón. La gracia, ¿no? La brújula, la brújula. Sí, no digo que Ah, esa gracia del caminar, que también tiene el venado, por supuesto. claro, claro, nos enseña a todo, ¿no? A moverte en lo físico, en tu forma, a observarte. Y bueno, es algo realmente muy bello, ¿no? Que, no, yo veo que algo, yo creo que en parte mi propósito es ese, ¿no? Por eso también lo comparto, pero creo que es un propósito también muy humano, ¿no? Muy de la humanidad. El no darle ya tanta importancia a todas estas cosas, no hay cambio posible en el sentido dentro del mismo sistema. Da igual donde nos paremos, podemos pararnos donde queramos para disfrutar, no para... y luego yo creo que también estamos realmente, esto es más delicado, pero estamos realmente apresados, ¿no? Y creo que no es, digamos que dentro de esto, o sea, no estamos apresados por humanos, aunque sean humanos los tiranos que lleven a cargo este rollo, porque han elegido eso, ser tiranos, porque es una elección, tú elegiste, es una elección sencilla, elegiste coger ese pájaro y curarlo, es tu decisión, vivir así la vida y aportar eso en la vida, ¿no? La decisión de otros es, da igual, y yo quiero un sistema así, y este sistema así tiene que ser, y este tiene que cambiar, y, o sea, están tiranizando a su prójimo, ¿no? A nosotros, estamos tiranizándonos, ¿no? Entonces, es tú elegir si quieres ser tirano, si quieres ser un guerrero, si quieres ser víctima, si quieres ser guerrero. Es una elección. Entonces, aunque en ella falle, como dice un verso de un son jarocho, que dice, nadie acierta ante el errar, y aunque la fama se juega, el que con gusto navega no debe temerle al mar. Es nuestro destino navegar, ¿no? Entonces, uno elige. Es una decisión. Una de las cosas que más me gusta del camino del guerrero es un guerrero hace lo que quiere o quiere a quien quiere y lo quiere porque quiere.
no necesitas más rollos. Es una decisión tuya de cómo vives la vida. Entonces, si yo elijo hacer esto y de pronto hago algo mal o que sea algo que me duele, vale, no pasa nada, pero voy a intentar, ¿no? A ver cómo puedo hacerlo, ¿no? Para no hacer este daño, ¿no? Entonces es una decisión, nada más. Y tú eliges cómo vivir, ¿no? Y lo intentas, y si no, hasta donde lleguemos, ¿no? No hace falta la propia decisión ya es un brillo, y si quieres vivir de otra manera, pues adelante. Pero entonces para mí el compartir esto, que a lo que iba, es también, si hablamos como si estuviéramos tú y yo solos, pero estamos con todo, y lo hemos hablado muchas veces, es la urgencia de que estamos presos realmente. Y va a ser difícil ser libres, pero a la misma vez es muy fácil. Lo tenemos al alcance de la mano y, como tú decías, presente. Siempre está presente, no va a estar luego. No va a estar luego, nunca. No va a estar mañana. Mañana podemos tener una cita porque vamos a hacer una ceremonia y vale, ahí está, mañana. Sí, pero esta noche te pega el viaje y mañana no está. Sí, pero por eso te digo que el intento es ese, compartir. Las palabras que más me gustan es la libertad, el corazón y el disfrute, el gozo y sobre todo que no nos chinguen, ¿no? Que no dejarte embaucar ni que el miedo nos paralice y tener, o sea, siempre hay que hacer a veces una especie de pararte y decir, a ver, ¿qué me sucede? Yo oí una vez un dicho de un, ¿cómo se llama? De un samurái, ¿no? Decía que había 3 formas. Bueno, son 2. Con esto terminamos. Uno decía, había como 3 formas de si llueve mucho, de llegar a tu casa, ¿no? Sin mojarte, ¿no? Algo así, o no recuerdo bien. Dice, una es andar por los tejados y intentar, pero te vas a mojar. Otra es andar debajo de los árboles, pero te vas a mojar también. Y la tercera es decidirte a mojarte, ¿no? Y entonces ya, pues ya desapareció todo el rollo. Y luego, porque me ha venido esta, pero lo que iba a decir no sé si era el mismo samurái, decía que se levantaba y pensaba en todas las formas que podía morir antes de moverse, ¿no? Entonces pensaba que le podía caer un rayo, se podía caer del caballo, lo podían matar, se podía un infarto del corazón. Pensaba, entonces una vez que pensaba todo lo que podía, pues ya se decidía a vivir, ¿no? Entonces, a veces pensar, muchas veces, lo digo por mí, porque, bueno, yo puedo tener temor a muchas cosas, pero cuando de pronto las pienso y las recapacito y me doy la libertad, esas cosas desaparecen, pero a veces hay que pararse y decir, ¿qué pasa si salgo? ¡Uy, qué miedo! Y entonces pensar, ¿qué me puede pasar? ¿Me puede matar? ¿Qué? Pero yo salgo libre, voy libre, Entonces, pensar muchas veces, examinarte un poco, hacer un recuento y luego vivir con acción. Acción, exactamente. Bueno, hermano. Bueno, sí, bueno. Llevamos 1 hora y cuarto, nos despedimos ya.